Bienvenidos y bienvenidas a Toda Voz, un ciclo especial de aldeas infantiles destinado a abordar problemáticas vinculadas a niños, niñas y adolescentes. En la presente edición hablaremos puntualmente del abuso sexual contra las infancias y nos vamos a detener en cómo impacta en el posterior desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Me tomó tiempo, dolor. Cuando cumplí 23 pude contarlo. Había empezado terapia 2 años antes. Busqué a mis compañeros para ver si me querían acompañar en la demanda, pero no se animaron. Me acompañó otro chico que había sido abusado al año siguiente. Su familia había planteado el tema en el colegio y alguien me lo contó. Yo no sé a quién le importa lo que nos hicieron. ¿Sabe? A veces cuando alguien me mira siento que duda, que no me termina de creer, o que prefiere concluir que no fue para tanto, porque aceptar el daño que me hicieron significa aceptar que también les podría haber pasado a ellos. Lo que recién escucharon es un extracto de Un varón devaluado, testimonio de Sebastián, narrado por Claudia Piñeiro en el libro Somos sobrevivientes, crónicas de abuso sexual en la infancia. A continuación vamos a compartir algunos mitos y algunas realidades con respecto al abuso sexual contra las infancias. Empiezo por el primero. Hay un mito que dice de algo así como el abuso sexual es cometido por personas desconocidas para la víctima. Sin embargo, la realidad es otra. En la gran mayoría de los casos, el abuso sexual es ejercido por una persona adulta de confianza del niño, la niña o el adolescente. En el 80% de los casos atendidos, la persona agresora formaba parte de los vínculos cercanos de la familia, es decir, familiares directos o parte de su grupo de convivencia. Vamos a pasar ahora a abordar un segundo mito sobre esta problemática del abuso sexual contra las infancias, un mito que dice, o que se podría sintetizar bajo la siguiente frase: niñas, niños y adolescentes son poco creíbles, fantasean y mienten. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que niños, niñas y adolescentes no mienten cuando revelan espontáneamente que están viviendo situaciones de abuso sexual, ya que no pueden inventar detalles de una actividad sexual que no han vivido. Además, es difícil que desarrollen un relato de abuso sexual sabiendo las consecuencias que esto originaría para sí y para su familia en el caso de que esto no fuera verdad. Pasamos a una tercera situación en este contraste entre mitos y realidades. Un mito más que dice niño, niña o adolescente muestra sentimientos positivos hacia la persona abusadora, entonces es imposible que haya habido acoso. Sin embargo, la realidad establece que la persona adulta que abusa sexualmente, en la mayoría de los casos, es una persona significativa en la vida del niño, la niña o el adolescente. Es decir, suele mostrar algunas facetas positivas, cariñosas, actitudes de compañía y también compartir espacio y juegos. La paradoja de tener sentimientos positivos hacia esa persona que daña, que en la teoría es la que debería brindar protección, es la raíz de la mayoría de los síntomas postraumáticos complejos en las víctimas de abuso sexual. Magdalena García es doctora en medicina y también es especialista en psiquiatría pediátrica y en violencia intrafamiliar y psicotraumatología y terapeuta familiar, sistémica y EMDR. Se desempeña como co-coordinadora de la Policlínica de Psicotraumatología e integra el equipo del programa Claves, que trabaja en la prevención de la violencia y la promoción del buen trato hacia niños, niñas y adolescentes, y también es integrante del Comité Nacional del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, conocido como CIPIAV. Anteriormente, presidió la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. También ha sido autora y coautora de numerosos artículos y de protocolos de actuación en la temática de violencia hacia las infancias y hacia las adolescencias. Elena tenía 9 años y yo tenía 19. Nos habíamos conocido en el grupo de niños al que ella iba y en el que yo colaboraba en el merendero y en el apoyo escolar. Estábamos organizando un campamento
Y vino Elena corriendo a decirme, Elenita, como le decíamos, ¿sabes qué me tocó contigo? ¡Qué suerte! Y hacía referencia a que le iba a tocar dormir conmigo en la carpa. Era su primera experiencia de campamento y estaba muy entusiasmada. La primera noche no durmió nadie. La segunda noche, cuando se habían dormido las otras chiquilinas de la carpa, ella seguía muy dicharachera y hablaba y hablaba. Y yo estuve tentada a decirle, cállate un poquito, Elena, dormite, que mañana tenemos que levantarnos temprano. Pero no sé por qué razón no lo hice. Y al rato, lentamente, después de hablarme de la casa, de los amigos, de los perros, empezó a contarme de cómo se organizaba su familia. Y en un momento, cambiando la risa por una voz bastante más solemne, me dijo, y yo duermo con mi abuelo, pero a mí no me gusta, porque quiere que yo juegue a algo a lo que yo no quiero y me duele. Y así, en ese momento de silencio, en una carpa, la voz de Elena dio cuenta de una situación abusiva que estaba sufriendo en el ámbito familiar y que seguramente venía sucediendo desde hacía mucho tiempo, y con el advenimiento de su pubertad, a ojos vista, visible, se había dado cuenta de que eso no tenía que suceder y, como suelen hacer los niños en esa etapa de la vida, buscó a alguien de su confianza para poder narrarle lo que estaba sucediendo. Elena murió a los 13 años, unos años después, en un accidente de tránsito. Siempre me pregunté si los síntomas postraumáticos que después aparecieron en la evolución habían tenido algo que ver con que cruzara de esa manera la calle. Lo cierto es que esa vocecita que escuché esa noche en la carpa, ni la veía apenas su silueta, pero esa vocecita la escucho hoy todavía. Y la escucho muy especialmente cuando tengo la posibilidad y el privilegio de escuchar el relato de niños y niñas que refieren haber sufrido abuso por parte de sus referentes de cuidado. ¿Cómo daña el abuso sexual el normal transcurrir del desarrollo humano? Para comprenderlo, tenemos que pensar qué necesita un niño, una niña, para crecer saludable. Jorge Barudi, un colega chileno, psiquiatra de niños y adolescentes, en una excelente síntesis, refiere que la mente infantil saludable emerge de la interacción del niño con sus cuidadores, de su cerebro con los vínculos que establece con quienes lo tienen que cuidar. Y esto, que es la interacción entre la materia y lo inanimado, es una especie de milagro en torno al cual se va constituyendo esa mente infantil en desarrollo. Y agrega que para que esto sea posible, se necesitan dos cosas. En primer lugar, que este niño o esta niña crezca en ambientes en donde predominen los buenos tratos, entendiendo por buenos tratos no solamente las señales verbales de afecto, te quiero, te amo, sino también la posibilidad de tener las necesidades básicas satisfechas, de ser escuchados, de ser atendidos, de ser respondidos de acuerdo a su edad y nivel de desarrollo. Ambientes bien tratantes, pero además lo fundamental, sostiene Barudi y muchos autores, es experimentar durante ese periodo de crecimiento y desarrollo la certeza de estar siendo protegidos, la certeza de que sus cuidadores, de sus referentes de cuidado, como los llamamos también, ojalá sus progenitores, pero si no, quien hace las veces de, les brinde toda la seguridad que necesitan para que puedan dedicarse a crecer. ¿Y qué es crecer saludable? ¿Y qué es una mente infantil saludable? Una mente que esté ocupada de las cosas que tiene que estar ocupado un niño, de juegos de niño, de pensamientos de niño, de emociones de niño o niña, de relaciones propias de la infancia. Cuando esto es así, decimos que el cerebro florece, figurativamente, ¿verdad? Pero verdaderamente, si pudiéramos meternos adentro y ver cómo se van conectando las neuronas unas con otros en ese cerebro en desarrollo, cómo se van armando las redes y después los circuitos, veríamos que realmente es como un florecimiento. Esas conexiones que se van realizando, vinculadas al estímulo que el ambiente otorga a ese niño o a esa niña, le van a permitir, en el camino del desarrollo, ir adquiriendo
progresiva autonomía, progresiva seguridad, conocimiento, relaciones, vínculos adecuados en cada etapa de su desarrollo. Pero ¿qué sucede cuando un niño llega a un ambiente que no le ofrece esos buenos tratos y esa certeza de protección necesarios para un desarrollo saludable? Hay investigaciones que muestran que en esas condiciones se genera un estrés que se llama tóxico, que desorganiza esa mente en desarrollo. Autoras como la doctora Irene Intevi, en su libro Abuso sexual hasta en las mejores familias, compara el impacto de la violencia sexual en el cerebro en desarrollo al de un balazo en el aparato psíquico. Eso nos da la pauta de hasta qué punto esta desorganización que las investigaciones del cerebro humano muestran tiene efectos en el cerebro de niños y niñas. Un impacto que deshilacha esas redes neuronales, esos circuitos en formación, que desorienta de alguna forma ese cerebro en construcción. ¿Qué magnitud tiene ese impacto? Va a depender de muchos factores. Por supuesto, el número uno es la cercanía o la proximidad emocional que la persona que abusa sexualmente del niño tiene con él. Es directamente proporcional. Cuanto más vínculo afectivo, más posibilidades de daño a corto o a largo plazo. Cuanto menos vínculo afectivo, es más fácil contar con el apoyo familiar si se trata de alguien que no es un integrante de la familia y poner fuera la responsabilidad y no el comportamiento del niño. Otro factor predictor de la intensidad del daño es cómo vivencia ese niño el contacto sexual abusivo. El adulto que tenía relación abusiva con él, ¿lo violentaba físicamente? Sabemos que no, que la aproximación de la persona que abusa es progresiva, invita a juego, los niños pequeños creen fielmente en sus referentes de cuidado, acceden a participar de esos juegos, pero hay un momento en que si eso se transforma en una coerción, el niño o la niña percibe que hay algo que ya no es un juego. Y si a pesar de su reclamo de que quiere cesar con esa actividad, el adulto persiste, eso es un factor predictor. Haber sido sometido a continuar a pesar del malestar y a pesar del dolor. Otro factor predictor es cuánto tiempo, cuán crónico es ese contacto abusivo con el niño o con la niña. Por eso es tan importante intervenir cuanto antes, porque la cronicidad de un vínculo abusivo marca peor pronóstico sobre un vínculo abusivo que, detectado a tiempo, puede ser tratado y el niño puede crecer y desarrollarse sin secuelas. Otro factor predictor muy importante y que va a tener que ver con todo lo que está escrito en torno a la prevención de violencia sexual hacia la infancia es cuán fuerte emocionalmente, cuántas fortalezas de habilidades tiene ese niño o esa niña antes de sufrir la situación de abuso, porque eso va a predecir cuán rápidamente puede salir de ella o no. Quisiera destacar especialmente que esta condición que voy a mencionar ahora es, de mi experiencia clínica, la de mayor valor. Si cuando el niño devela lo que le ha sucedido, si cuando el niño cuenta a un referente de confianza que está siendo sometido a contactos sexuales abusivos, es creído. Y eso marca definitivamente un mejor o peor pronóstico. Muchos adolescentes que refieren, después de haber sufrido durante mucho tiempo abuso sexual, que contaron primero a su madre, contaron después a su abuela, contaron después a su profesor y no fueron creídos, fue peor el momento en que se sintieron desprotegidos, no experimentaron la certeza de la protección, que el mismo abuso sexual sufrido. Escuchar y creer el relato que niños y niñas hacen cuando nos refieren a haber sido abusados sexualmente es crucial entonces a la hora de determinar el pronóstico. ¿Y qué consecuencias son visibles para quienes estamos trabajando con niños y niñas
o somos de su familia, o somos sus docentes. ¿Qué es lo que podemos ver que pasa en niños y niñas cuando han sufrido o están sufriendo situaciones de abuso sexual? Cuando se trata de maltrato físico, cuando los niños sufren violencia corporal, bueno, es detectable a partir de las lesiones que son visibles en su cuerpo. Pero cuando se trata de abuso sexual, salvo que sea una violación flagrante, y ahí el daño es evidente para todos, porque termina evidentemente en un servicio de emergencia, recibiendo una asistencia especial. Cuando se trata de abuso sexual, es normal que no aparezcan lesiones físicas corporales. Esto es muy importante destacarlo, porque en el imaginario, abuso sexual va asociado a evidencia física del mismo. Felizmente, en nuestro país, a partir de la aprobación de la Ley 19.747, que modifica el Código de la Niñez, especialmente en todo lo referido a las situaciones de violencia hacia niños, se explicita por primera vez que la prueba de un abuso sexual no se va a apoyar exclusivamente en el cuerpo del niño, dada la enorme evidencia que hay de que las lesiones de abuso sexual no son en el cuerpo del niño. ¿Dónde son entonces? Son predominantemente en su psiquismo. Evidentemente que a largo plazo ese trauma psíquico, como así lo llamamos, va a tener repercusión corporal, pero no de la misma manera que la violencia dada por el maltrato. ¿Y cuáles son esos indicadores psíquicos? Se ven en el área emocional, en el área comportamental, pero están dados fundamentalmente por este patrón de desorganización. Desorganización o desregulación en las emociones, desregulación en los comportamientos vinculares con los demás, desregulación de las funciones, sobre todo cuando son pequeños, de las funciones básicas como alimentarse, dormir, el control de los esfínteres, que se manifiestan en mayor o menor grado y a veces en todas esas áreas. Indicadores todos entonces del funcionamiento psíquico que están presentes en menor o mayor grado, pero sigue siendo el principal indicador de que un niño o una niña ha sufrido abuso sexual, el relato que este niño hace, especialmente cuando es concordante con la sintomatología que observamos. Cuando un niño es escuchado, cuando su relato es creído, cuando se toman los recaudos para protegerlo, cuando se repara el daño sufrido, la evolución del desarrollo de ese niño puede ser, en más de un 40% de los casos, absolutamente normal. Pero cuando no hay una intervención adecuada, cuando se posterga el diagnóstico y más aún cuando se posterga la reparación del daño sufrido, el daño psíquico sufrido por la violencia sexual, pueden aparecer a largo plazo consecuencias del abuso sexual sufrido en la infancia. El doctor David Finkelhor resume en 4 aspectos fundamentales las consecuencias visibles en los adultos que han sufrido abuso sexual en la infancia. Pone en primer lugar la sexualización traumática, así la llama, y es la consecuencia de haber sido iniciado en contactos sexuales adultos desde muy temprana edad, lo cual compromete su sexualidad a largo plazo y los vínculos que pueda establecer con quien se relacione. Eso lo vemos en adolescentes. Muchas veces esas consecuencias del abuso sexual crónico sufrido desde la infancia son vistas por la comunidad como que son las causantes del abuso, porque tiene conductas promiscuas, o sea, emiten un juicio de valor, porque tuvo una iniciación sexual muy temprana. Entonces, todo eso que es la consecuencia de haber sido abusada sexualmente es puesta como la causa de la misma. Y no es otra cosa que la consecuencia. Y justamente el relato de un adolescente que refiere a haber sido abusada sexualmente y que tiene estos comportamientos, cuando los ponemos juntos, nos da la certeza, la credibilidad de ese relato. Otro de los puntos, dice el doctor Finkelhor, es lo que él llama la estigmatización. Lo que yo he hecho, todo lo que tiene que ver con haberse sentido estigmatizado. Lo que yo he hecho es tan malo que en realidad es mi culpa, que en realidad yo lo generé, en realidad esto no tengo salida, y está vinculado a toda la sintomatología depresiva
que puede aparecer a largo plazo en quien ha sufrido abuso. El otro punto es todo lo que tiene que ver con las conductas ambivalentes de vinculación con los demás. La ambivalencia afectiva, las dificultades de establecer vínculos que vemos en los trastornos de la personalidad, que aparecen también a mayor plazo en personas que han sufrido abuso sexual. Y por último, esa sensación de traición y de desesperanza por no haber podido confiar genera un estado de ansiedad permanente que dificulta también los vínculos de quienes han sufrido abuso sexual sin haber recibido tratamiento adecuado y oportuno. Cuando vemos este daño causado por el abuso sexual, nos preguntamos, ¿es posible prevenir? ¿Qué podemos hacer para anticiparnos? ¿Qué podemos hacer una vez que ha tenido lugar? Podemos desarrollar en niños y niñas fortalezas, podemos hacerlos más hábiles para la vida. Investigaciones muestran que hay capacidades que los niños pueden desarrollar, habilidades a las que los niños pueden acceder, conocimiento que los niños deben tener, que los vuelven fuertes para enfrentar situaciones difíciles de todo tipo, pero en las cuales podemos incluir las situaciones de abuso sexual. ¿Cuáles son esas fortalezas? Podremos decir que, en primer lugar, como hicimos referencia al doctor Barudi, experimentar la certeza de protección, por lo menos, de una persona significativa. Estas personas no necesariamente están en el ámbito familiar, donde habitualmente más del 80% de las situaciones tienen lugar de abuso sexual. Están en el ámbito donde el niño crece y se desarrolla y establece vínculos de confianza, como pasó en el caso que referí, en mi vínculo con Elena, en aquel momento de su infancia. Ese vínculo significativo y confiado que los niños desarrollan con sus referentes hace que, cuando sufren una situación que les da inestabilidad, sepan a quién recurrir, sepan dónde van a poder recibir apoyo y protección y nos elijan para eso. Sepan que pueden contar con nosotros. Poder contar con un adulto referente significativo es el factor protector número 1. Y junto con ese factor protector, poder haber sido educado adecuadamente en sexualidad es un factor crucial de protección. Un niño que conoce su cuerpo, que tiene noción de intimidad, que tiene noción de privacidad, va a ofrecer resistencia y va a buscar ayuda al mismo tiempo, ¿no? Quizás no en los primeros tiempos, como dijimos, dado las características que tiene el vínculo abusivo, pero sí cuando perciba malestar físico, cuando perciba que eso no es lo que él está esperando de ese adulto protector. Otro de los factores importantes es que niños y niñas sepan en su comunidad dónde son protegidos. Cuando niños y niñas tienen lugares de referencia conocidos en su comunidad, donde tienen la certeza de que la infancia es respetada y valorada, eso es una fortaleza muy grande en una comunidad. Los niños sepan que hay una comunidad que está dispuesta a protegerlos y puedan saber a dónde recurrir, a dónde concurrir. Saberse buenos para algo. Niños y niñas que de pronto no tienen tantas habilidades académicas, que de pronto no tienen tantas destrezas deportivas, pero son buenos dibujando, pero son buenos colaborando, pero son buenos cocinando, se sienten valiosos, se sienten importantes. Y va a ser mucho más difícil que una persona que intenta abusar sexualmente de ellos los convenza de que nadie les va a creer, de que en realidad es lo único que pueden hacer. Van a poder pararse sobre sus pies y decir, no, mi maestra a mí me dice que yo dibujo muy bien, entonces yo soy bueno, extrapolando esa capacidad a la globalidad de sus capacidades, ¿no? Niños que tienen vinculado con esto una adecuada autoestima, va a ser mucho más difícil intimidarlos, va a ser mucho más difícil convencerlos de que, nadie va a apoyarlos si ellos refieren lo que están sufriendo. Niños que saben que los secretos son buenos cuando se guardan durante un tiempito para dar una sorpresa afectuosa a alguien,
pero que no deben guardar secretos que les hagan sentir mal. Niños que conocen que esa situación no es buena para ellos y pueden recurrir a una persona en la que confíen para poder decir cómo se sienten. Estos fortalezas o factores protectores o factores de resiliencia, como los llamamos, pueden ser llevados adelante y desarrollados por todas las personas que estamos en contacto con niños y niñas. Hay un proverbio africano que suelo repetir una y otra vez: para criar a un niño, dice el proverbio, se necesita de toda la aldea, para protegerlo también. Y todas las personas que integramos la comunidad donde viven niños y niñas, podemos tener presente esta posibilidad de desarrollar factores protectores en ellos que los vuelvan más fuertes frente a la violencia sexual y a todas las formas de violencia. La prevención es sin duda un aspecto imprescindible a la hora de abordar las situaciones de abuso sexual hacia la infancia. Imprescindible y necesaria, y es una responsabilidad de todos nosotros llevarla adelante. Pero también hay que considerar que una vez que se ha detectado una situación de abuso, la mejor prevención que podemos hacer para que esto no se repita es poder abordar adecuadamente lo sucedido. Desde CIPIAV, el Sistema Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, se ha consensuado, se ha acordado un llamado modelo de atención que nos convoca a todos a sumarnos en el punto de esta rueda preventiva y de abordaje donde podamos ubicarnos. Se inicia con la prevención, pero después continúa con una detección oportuna de las situaciones. Un momento óptimo, lo antes posible. ¿Cuál es lo óptimo? Lo antes que se pueda. ¿Cómo es posible eso? Conociendo los indicadores, las señales que niños y niñas nos dan de que algo está sucediendo. Y una vez que se ha detectado, hay que intervenir adecuadamente, cada uno desde su lugar. Si yo estoy en contacto directo con el niño y el niño me ha referido lo que le ha sucedido, bueno, saber a dónde tengo que concurrir para continuar este proceso y protegerlo de la mejor manera. Y una vez que se ha intervenido adecuadamente, hay que reparar el daño. Esto es de fundamental importancia. Reparar el daño es una de las mejores maneras de prevenir, porque si reparo el daño, estoy protegiendo de que se repita esa situación de violencia. Y este modelo de atención nos convoca como comunidad a estar permanentemente atentos a estos puntos que están considerados para insertarnos en el momento y en el lugar donde nos sea posible hacerlo. Siempre partiendo de la base que cada niño, cada niña, como recientemente y muy poéticamente ha explicitado Jorge Drexler, no son tuyos, ni suyos, ni míos. Si son niños, son nuestros. Todos los niños son nuestros. Y proteger a niños y niñas es un desafío, una posibilidad y una enorme responsabilidad de todos nosotros. Estamos llegando al final de una nueva edición de A Toda Voz, este ciclo de aldeas infantiles que nos dejó bien claro que es fundamental escuchar los testimonios de las víctimas.